Bueno, Pedro, lo lograste. Llegamos a 1958, el Pacto de Punto Fijo, el alumbramiento democrático. Cuéntanos y haznos tu análisis de esa fecha a nuestros días. Bueno, te lo voy a poner así, Orlando. En 1968, por primera vez Venezuela, desde aquello que te conté, cuando Páez le entrega el poder pacíficamente a Vargas, en el año 68, por primera vez Venezuela, desde ese momento, tiene una transición pacífica del poder entre partidos distintos. Sin derramar. Hablando de la transición de Leoni con Caldera. a Caldera. Por primera vez, un presidente elegido democráticamente, de acuerdo a las normas constitucionales previamente establecidas, le entregó el poder a la oposición, sin derramar sangre, pacíficamente. Ese fue un salto gigantesco para Venezuela. Es un gran mérito que hay que atribuirle a Deyko Peya. Bueno, te voy a dar otro dato. Sí. A Deyko Peya podemos criticar muchas cosas, pero hasta este momento que estamos aquí conversando, los únicos grupos políticos que han entregado el poder pacíficamente han sido a Deyko Peya. Claro, porque lo hicieron en el 98 también. A eso me refiero. Todas las demás transiciones venezolanas han sido traumáticas precisamente porque el grupo que estaba en el poder se negaba a aceptar una alternativa pacífica. Todas fueron crisis de sucesión. Así fue como llegamos a la Guerra Federal, así fue como llegamos a la Revolución Restauradora, así fue como llegamos al 18 de octubre de 1945, así fue como cayó Pérez Jiménez. Betancourt, que para mí aquí tiene un papel fundamental, que era un gran estudioso de la historia venezolana, sabía que para completar su proyecto político ellos tenían que perder una elección y entregarla a la oposición. Una oposición con la cual ya habían gobernado, que era Copey. Mira, un país tan importante como México no logró tener una transición pacífica como esa hasta el año 2000, cuando el PRI perdió las elecciones y entregó a Vicente Fox. Argentina, desde el derrocamiento de Irigoyen en el año 30, hasta que Alfonsín le entregó a Menem, pasaron casi 80 años sí, en una transición pacífica. Es verdad. Y eso es casi todos los países hispanoamericanos. En Colombia tiene una larga tradición, porque ellos tienen un apego muy grande por las formas políticas, pero buena parte de la violencia política en Colombia tuvo que ver con esa lucha a muerte entre conservadores y liberales, que no se sanó hasta que hubo el pacto nacional entre conservadores y liberales en el año, curiosamente, en el año 58. Entonces, que podamos convivir la alternabilidad política del ejercicio del gobierno pacíficamente, eso fue un logro gigantesco. Lo que pasa, Orlando, que en política conseguir que las cosas funcionen es muy difícil y echarlas a perder es muy fácil. Y a mí me parece que en la memoria colectiva de los venezolanos eso se empezó a perder. Y una pista de esto que te estoy diciendo la admite el propio Carlos Andrés Pérez en el discurso que el 20 de mayo de 1993 él da cuando acepta la decisión de la Corte Suprema de apartarlo de la presidencia. Él lo dice ahí. Y se prefirió otra muerte. Él dijo, yo creí que las instituciones políticas democráticas en Venezuela estaban consolidadas y me equivoqué. Ese fue su gran error. Error en el que Betancourt no hubiera caído. Aquí también tiene que ver mucho el tema de la personalidad. Hay una frase dramática que le he escuchado al profesor Tulio Hernández a propósito de los sucesos del año 92, como después del primer golpe un grupo de intelectuales fueron a hablar con Ramón J. Velázquez en su casa en Altamira. Tal vez tú tuviste alguna oportunidad de ir allá. Y el doctor Velázquez, que luego va a ser presidente de la transición, le preguntamos, ¿cómo evalúa usted esto? Y él decía, bueno, los venezolanos acabamos de abrir las puertas del infierno, que otra generación de venezolanos, por medio de exilios, de cárceles, de tortura, habían cerrado. Orlando, yo sé que es muy fácil, como es que es lo que yo hago, explicar lo que ocurrió, ¿no? Pero el régimen de Chávez no podía ser algo distinto a lo que fue. Y algunos pocos venezolanos iluminados lo vieron desde el principio. Cito Manuel Caballero, lo vio claramente desde los golpes de 1992. Aunque el chavismo era un movimiento fundamentalmente populista, tenía una vocación revolucionaria de la historia, de la extrema izquierda, según la cual son la encarnación del bien, la justicia y la historia. Y cualquiera que se oponga a ellos se está oponiendo a la verdad, a la justicia y a la historia. Y por lo tanto estas revoluciones tienden a ser intolerantes con la oposición
no creen en la alternabilidad, se destruyó lo que Venezuela había logrado construir porque consideraban que la causa de todos los males del país había sido el pacto de punto fijo y la conciliación de élite. Eso había que destruirlo, que había que refundar el país, que nada de lo que se había hecho desde la muerte de Simón Bolívar hasta que Chávez llegó al poder había valido la pena, ni haber erradicado la malaria, ni haber instaurado una democracia, ni haber alfabetizado al país, ni haberlo modernizado. Nada de eso valía la pena. Todo eso había sido una larga traición y había que refundar la nación sobre bases nuevas. Esa es una visión revolucionaria. La vimos en la Revolución Francesa, la vimos en la Revolución Bolchevique, la vimos en la Revolución China, en la Revolución Cubana. Es empezar todo de nuevo, es la utopía. Es la utopía. Y eso siempre, sí, como estamos hablando, esas utopías siempre han terminado en gigantescas pesadillas. Claro, por lo cual yo te digo que son utopías cargadas de mucho resentimiento, claro, de mucho odio acumulado, que nos conducen a momentos de gran violencia y oscuridad, por lo cual yo digo, es momento de redimirlas, Quiero agradecerte, se nos fue el tiempo muy rápido, mi querido Pedro, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Cuando termine este ciclo, que el segundo en el estrado va a ser Tomás Estraca y después va a ser Rafael Raiz Luca, vamos a continuarlo, porque hay que seguir viendo la historia para tratar de... No me gusta la frase esa, que hay que conocer la historia para que no se repita, no creo en esa frase. Hay que conocer la historia en todo caso para que los aspectos positivos de la historia se repitan. Y aquellos que en todo caso, conociendo de la historia, no deben repetirse, pues nada, la historia lo dirá, porque la historia por eso es historia, es autónoma. Quiero darte las gracias por este extraordinario programa y te renovo la invitación para que pronto nos volvamos a ver por esta ventana. Encantado, te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, señores, este ha sido en el estrado del abogado del diablo, el día de hoy, el historiador y profesor de Economía Política, nuestro querido Pedro Benítez. Realmente se nos fue el tiempo muy rápido, pero le renovo la invitación y como me gusta decirles a todos ustedes, cuídense mucho, pero también, atención, busquen a alguien a quien cuidar. Feliz tarde.